Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión más de Compartiendo Salud 2.0, que gracias a Sanofi Gencimi hoy podemos realizar. Y esta tarde la sesión será la fisioterapia para los enfermos de Gaucher, que será explicada de la mano de doña María Pilar López Rollo, antigua colaboradora ya hace muchos años de nuestra asociación. Pero antes de dar paso a doña Pilar, quería dar paso a nuestra presidenta Marisol Prieto para que os dé unas palabras. Cuando quieras, Marisol. Gracias, Mónica. Buenas tardes, espero que os encontréis bien. Volvemos a retomar Compartiendo Salud 2.0 gracias a la colaboración de Sanofi Gencimi. Quisiera dar las gracias de antemano a doña Pilar López por colaborar con nosotros y por su tiempo, a todos los que os habéis unido hoy a esta nueva sesión de Compartiendo Salud 2.0 y no os robo más tiempo. Le doy paso a Mónica. Muchas gracias a todos. Un saludo y buenas tardes. Gracias, Marisol, porque además por los esfuerzos que has tenido que hacer y por la mala conexión que hay desde tu ordenador. Pero nada, ya ahora voy a dar paso a doña María Pilar López Rollo. Además, como os decía antes, estuvo con nosotros en el 2017 en nuestro congreso en Madrid, así que ya algunos ya los conoceréis su rostro. Y nada, muchas gracias por colaborar con la asociación y por esta tarde que nos va a dar una sesión. Cuando quieras, Pilar. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo y por darme esta oportunidad de acercaros un poco la fisioterapia a los pacientes o familiares de la enfermedad de Gaucher. Para mí es todo un placer y un honor estar aquí este ratito con vosotros y, como os digo, pues intentar crear un poco de expectación, resolver dudas sobre todo lo que tiene que ver la fisioterapia o cómo os puede ayudar la fisioterapia. Entonces, para realizar la charla voy a compartir una pantalla donde se va a ir viendo un PowerPoint, voy a ir explicándolo, pero al final del todo, si tenéis dudas o preguntas, creo que las podéis lanzar y yo estaré pues dispuesta a resolverlas todas, ¿vale? Así que, bueno, voy a intentar compartir, a ver si no da problema. Y os explico. A ver. No sé, no me deja... A ver, que no me deja hacerlo en pantalla. Ahora voy. Sí, ahora me pasa. Vale, ya está. Aquí. Bueno, pues como os decía, bueno, yo soy fisioterapeuta, soy docente en la Universidad de San Jorge, vicedecana también de aquí del grado de fisioterapia y pues soy miembro de grupos de investigación, tanto de fisioterapia como de enfermedades raras lisosomales. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar que estoy muy interesada en todo lo que tiene que ver con ayudar a personas con estas enfermedades lisosomales, entre ellas pues, enfermos de Gaucher. Y bueno, y sobre todo pues intentar que todo eso que investigamos y que intentamos analizar o conocer, pues poderoslo acercar y daros esta información también a vosotros, que sois los que la padecéis, ¿no? Lo primero de todo me gustaría que entendieseis un poco qué es la fisioterapia y nada, simplemente la fisioterapia es intentar aplicar por medio de distintas técnicas o agentes técnicos, aplicar esos factores para intentar curar, recuperar o readaptar a un paciente de un problema que pueda tener o intentar también prevenir, ¿vale? Para evitar esos problemas. Entonces, por medio de distintos agentes físicos, pues intentamos ir mejorando y ayudar a las personas en su día a día. Esta fisioterapia, que la mayoría de vosotros la conoceréis como esa parte de pues, colocar vendajes, el aplicar un masaje o el recibir unas corrientes para quitar el dolor, creo que es la parte más conocida y que todo el mundo piensa cuando hablamos de fisioterapia, pero hay una parte de fisioterapia muy importante que son unas ramas, digámoslo así, como subespecialidades todavía no determinadas, en las que la fisioterapia hace un trabajo muy importante. Y entre ellas os quería explicar un poco, pues por ejemplo, que trabajamos y hacemos fisioterapia respiratoria con pacientes o con personas que puedan tener problemas respiratorios como disneas, asma o un operado del corazón que le han tenido que abrir el pecho y su musculatura de la zona pectoral pues, se ve afectada después de esa cirugía.
También hacemos fisioterapia neurológica, también existe la fisioterapia neurológica donde tratamos problemas como pueden ser ataxias, como pueden ser desequilibrios, hipotonías, faltas de coordinación, ¿vale? Entonces es muy importante también todo ese tipo de rehabilitación. También se hace fisioterapia en niños a nivel de pediatría, en la que ayudamos a los niños a mejorar sobre todo esas habilidades motrices y pues o también esa parte igual más conocida de esa fisioterapia traumatológica, ortopédica, ¿no? Después de una lesión, después de una cirugía, una fractura, pues ayudar a todas estas personas a mejorar en su día a día y a recuperarse después de una lesión. Pero, como os he dicho, una de las partes más importantes, o que creo que la fisioterapia tiene que estar focalizada, es en intentar prevenir que las personas no tengan estos problemas e intentar trabajar antes de que aparezca el problema o el síntoma. Y para eso pues tenemos la parte de la prevención. Evidentemente hay cosas que no podemos evitar, hay patologías que no se pueden evitar, como puede ser pues, la enfermedad de Gaucher, es una enfermedad genética, hereditaria y por mucho que haga la fisioterapia no puede hacer que una persona la tenga o no. Pero sí que podemos prevenir que los síntomas que tienen estas personas o que tenéis podamos retrasar su aparición o incluso hacer que no lleguen a aparecer, ¿no? E intentar prevenir para que las personas tengan una mejor calidad de vida durante todos los años de vida que tienen por delante. Entonces, vamos a intentar explicar un poco de qué manera nos puede ayudar a prevenir posibles síntomas la fisioterapia para que seamos pues, conscientes e intentar ponernos a trabajar en ello para mejorar, ¿no? Y para tener una mejor calidad de vida. Ya sabéis que hay distintos tipos de enfermedad de Gaucher, lo sabréis incluso mejor que yo, y dependiendo de cada uno de ellos, pues tenemos unas características distintas y unos síntomas distintos. He puesto algunos de los que pueden aparecer, quizá de los más comunes en cada una de las enfermedades, pero no son los únicos. Y, por ejemplo, pues sabéis que en Gaucher tipo 1, que quizás es el más común, pues aparecen, por ejemplo, hepatosplenomegalia, que puede ser asociado o que puede asociarnos a problemas de anemias, trombocitopenias. Luego hay también muchos problemas de trastornos óseos, como pueden ser dolor a nivel de hueso, por esas crisis óseas, o osteonecrosis. Hay problemas de pulmones, hay personas que acaban derivando con enfermedad de Parkinson, con esa enfermedad que supone normalmente un problema de equilibrio, de temblores, de ataxias también a la hora de hablar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues son algunos de los síntomas que pueden aparecer en cada una de estas enfermedades y algunos de ellos los podemos tratar por medio de la fisioterapia, pero no todos, ¿vale? Por ejemplo, pues hay cosas que no podemos llegar a tratar, como ese problema, por ejemplo, a nivel del bazo, pues a la fisioterapia de momento pues se le escapa todo lo que tiene que ver más con órganos internos, es más complicado ese tratamiento. Pero sí que hay una parte muy importante de todos estos síntomas, que son todos los trastornos musculoesqueléticos y neurológicos que van asociados a esta patología y que sí que los puede tratar la fisioterapia, ¿vale? Los más importantes o de lo que hay estudiado hasta ahora, los que parece que son más importantes o que aparecen más, que tienen más prevalencia en los pacientes con Gaucher, pues a nivel esquelético son esas crisis óseas que generan dolor a nivel del hueso y la pérdida de densidad mineral ósea. ¿Qué es esto? Pues que cuando nuestros huesos son un ente vivo, ¿vale? Están vivos. Entonces, nuestros huesos durante toda nuestra vida van por un lado, formándose y por otro destruyéndose. Es decir, hay células que se encargan de generar nuevo hueso y otras de destruir el hueso que ya está más castigado, por así decirlo. Entonces, nosotros durante toda nuestra vida tenemos un equilibrio entre esas células que crean y que destruyen y eso hace que nuestros huesos se vayan regenerando de una manera normal. Si nosotros por causas, pueden ser externas o causas de algo que podamos realizar, hacemos que tengamos más células de las que destruyen, si el componente de destrucción es mayor, evidentemente nuestro hueso se va a hacer más frágil y va a perder esa densidad mineral que tiene interna, ¿vale? Si perdemos esa densidad mineral, esa estructura se vuelve mucho más frágil y es más propensa a fracturas. Y además, esa densidad mineral, esa bajada de la densidad mineral ósea nos puede producir otros trastornos, ¿vale? Que seguramente habréis oído, como es la osteopenia, que sería ese primer paso de bajada de densidad mineral ósea. Si se avanza un poquito más en esa osteopenia, puede aparecer
osteoporosis, que seguro que la habéis conocido porque es muy habitual también, por ejemplo, en mujeres mayores a partir de 50 años o por ahí, por los cambios hormonales que se producen en esa etapa de la vida. Y luego también esa osteoporosis también puede derivar en un proceso un poco ya más grave, que serían osteonecrosis, que son como muertes celulares de una parte del hueso y por lo tanto no le llega bien la vascularización y se produce como un necrosamiento de ese hueso, ¿vale? Como es la pérdida del hueso. Y eso pues acaba normalmente pues, con prótesis o con otro tipo de tratamientos, ¿vale? Entonces, este tipo de trastornos podemos trabajar en ellos para intentar que esas células que destruyen el hueso disminuyan y las que crean el hueso aumenten, ¿vale? Y por lo tanto tener ese balance mucho más compensado a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Y ahora explicaré cómo. Y así evitar pues, esos problemas que van asociados. Y después también todo lo que son trastornos neurológicos los podemos trabajar por medio pues, del equilibrio, hacer ejercicios para mejorar el equilibrio, se puede trabajar la hipotonía, se pueden trabajar esos temblores asociados que os decía, pues, por ejemplo, al Parkinson, por medio de la fisioterapia. Y también otros problemas que van asociados, que no han aparecido, porque no hay mucha investigación en ellos de momento, a nivel de pacientes de Gaucher, pero que estamos viendo que son muy habituales y son la fatiga, sobre todo fatigas crónicas, el agotamiento, la falta de energía, son características que estamos viendo y síntomas que vemos muy habitualmente en la clínica en pacientes de Gaucher y que quizá tienen menos investigación, ¿no?, detrás de ellos. Y todo eso hace que normalmente las personas pues, disminuyan su calidad de vida o que disminuya la calidad de vida y no la encuentren o no refieran una gran calidad de vida, ¿no? Cuando tiene todo esto asociado, ¿no? El dolor, la fatiga, el agotamiento, además pues tengo alguna deformidad o algún problema, ¿vale? Y de todas esas, las que he marcado en rojo, que todas las podía tratar la fisioterapia, las que he marcado en rojo son algunas que puedo prevenir y tratar por medio del ejercicio, el ejercicio terapéutico, ¿vale? El ejercicio terapéutico es una herramienta que tenemos los fisioterapeutas donde podemos pautar una serie de actividades a nuestros pacientes para mejorar esa calidad de vida y muchas de las funciones y síntomas que pueden tener y para prevenir sobre todo que no aparezcan esos problemas, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar la densidad ósea? Que es uno de los mayores problemas que aparecen. Pues, como os decía, el ejercicio físico es una de las principales maneras que tenemos para mejorar esa densidad ósea. Seguro que habéis oído que hay medicamentos ricos en calcio y que ayudan a este tipo de patologías, pero a nivel de prevención lo que se ha visto es que realizando ejercicio físico conseguimos que aumenten esos osteoblastos, esas células que hacen que se genere hueso y que no haya tantos de destrucción, ¿vale? Entonces hay mucha investigación sobre densidad mineral ósea y ejercicio, no tanta en pacientes Gaucher, pero sí en general, en otro tipo de poblaciones, pues como pueden ser posmenopáusicas o personas diabéticas que también suelen sufrir este problema. Y el ejercicio entendido en todas sus formas. O sea, el ejercicio como movimiento, desde ir a correr hasta moverse bailando, hasta realizar una actividad con un monitor o estar al aire libre, ¿no? Cualquier tipo de movimiento y de actividad física se podría conseguir beneficios para nuestro cuerpo. Si analizamos un poco más cada uno de los tipos de ejercicio, nos vamos así un poco en general, a grosso modo en los ejercicios, tenemos los ejercicios de resistencia o cardiovasculares, ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio y de coordinación, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos, la investigación que tiene detrás, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar. Entonces, cuando realizamos ejercicios cardiovasculares, como son caminar, correr, estos que veis aquí, ¿no? En esta lista, se ha visto que ayudan a mejorar muchas de esas características y de esos síntomas que tienen los pacientes con Gaucher, ¿vale? Pues como puede ser, sobre todo es la sensación de ánimo, el aumento de la autoestima, es muy importante. La disminución del peso también se consigue y por lo tanto, pues evidentemente vamos a tener menos peso encima de nuestros huesos, sobre todo en miembros inferiores, y nos van a provocar menos crisis óseas, menos dolor. Nos vamos a sentir más ágiles, vamos a conseguir una mejora también del estado físico en general
Y sobre todo también muchos de ellos llevan asociados que cuando lo realizamos se realiza un pequeño impacto contra el suelo. Es decir, cuando caminamos nuestro talón golpea contra el suelo, cuando corremos, cuando bailamos, cuando saltamos a la comba, hacemos esos deportes, hay un pequeño golpeo, un pequeño impacto de nuestro cuerpo contra el suelo. Ese impacto es un estímulo que hace que las células que crean esos huesos, esos osteoblastos que generan un hueso nuevo, valga la redundancia, se estimulen y empiecen a trabajar todavía más, ¿vale? Entonces se ha visto que estas actividades que tienen impacto van a generar que haya un aumento también de esa generación de densidad mineral ósea. Por ejemplo, lo que tiene que ver con bicicleta, nadar, elíptica, que no hay impacto, esta característica no las mejorarían tanto, mejorarían más todas las anteriores que he comentado, pero esto de generar nuevas células no sería lo que más podrían llegar a conseguir, ¿vale? Hay mucha evidencia sobre este tipo de ejercicios y sobre la repercusión que tienen en nuestro cuerpo, pues, por ejemplo, a nivel de personas con fracturas vertebrales osteoporóticas, en mujeres mayores, en personas obesas, ¿vale? Ya os decía que hay menos en pacientes Gaucher. Ya sabéis que, pues bueno, cuando algo es minoritario, pues al final cuesta mucho llegar a investigar en ese campo, pero bueno, poco a poco se van teniendo informaciones. A nivel de ejercicios de fuerza, si nos centramos en el ejercicio de fuerza, podemos ver que hay información sobre todo de cara a esa mejora de la formación de hueso nuevo. Entonces se ha visto que sobre todo los protocolos en los que se trabaja ejercicio de fuerza, un entrenamiento de fuerza, junto con actividades que tienen un alto impacto, en este caso, cuanto más alto es el impacto, mayor es la generación de ese hueso, se ha visto que son los mejores, por así decirlo, protocolos para mejorar esa densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas, que son la del colectivo más importante que tiene este tipo de problema, ¿vale? Evidentemente, no todo el mundo puede hacer este tipo de entrenamientos, ni seguramente todos los que estamos aquí lo podemos hacer, pero sí que se ha visto que son los mejores para remodelar y fortalecer el hueso. Pero claro, eso supone riesgos y, como os decía, no todo el mundo los puede hacer. Entonces habrá que adaptarlo a cada persona y si no puedo hacer un alto impacto, pues puedo ir a caminar y consigo impacto también, no tan alto, pero sí que puedo caminar, pues igual puedo conseguir también esa estimulación sin poner en riesgo y poder lesionarme, ¿no? Por otro motivo. ¿Qué son ejercicios de fuerza o qué se consideran ejercicios de fuerza? Pues las pesas, las mancuernas, las máquinas de gimnasio, gomas elásticas, pero también ejercicios que se hacen con el peso del propio cuerpo. Pues, por ejemplo, como puede ser el pilates o el tai chi, seguro que os suena, ¿no? Esas clases colectivas de pilates o tal, de actividades así agrupadas, pues son cosas que se pueden realizar y que nos ayudan a trabajar la fuerza con nuestro peso corporal, ¿vale? Además, hay evidencia, pues, por ejemplo, de los efectos del tai chi para mejorar esa densidad mineral ósea e intentar atenuar esa pérdida, y tanto a nivel de la zona lumbar como a nivel de cuello de fémur, que son los dos sitios donde donde se encuentra normalmente la pérdida, en las vértebras lumbares y en la parte del cuello de fémur. Se ha visto que se consigue que disminuya mucho más, o sea, que sea mucho más lento la disminución de esa densidad mineral ósea que en personas que no lo realizaban, ¿vale? Entonces, para aumentar esa densidad mineral ósea y para evitar que tenga esos problemas de osteoporosis, osteonecrosis, osteopenia, pues puedo hacer ese ejercicio terapéutico pautado y si es, pues evidentemente, un profesional de la actividad física o de la fisioterapia, pues mucho mejor. Pero bueno, esa actividad física, esa realización de actividad física nos va a ayudar siempre a mejorar en esos síntomas, ¿no? En esos problemas que me pueden aparecer. Otros problemas que podrían aparecer, hemos dicho que eran las fracturas o las deformidades, ¿no? que van muchas veces de la mano, a veces acompañadas, porque a veces después de una fractura que era un mal callo y acababa en una deformidad. Pero bueno, ¿cómo puedo prevenir esas lesiones, ¿no? El tener fractura, pues la primera es, pues, tener un hueso fuerte, como acabamos de comentar, y la otra también intentar evitar los movimientos que nos producen lesiones y que nos pueden hacer lesionarnos, ¿no? La mayoría de las veces que nos lesionamos suele ser o por un movimiento repetitivo que hacemos en el día a día o por malas alineaciones corporales. ¿Cómo podemos solucionar eso?
Pues por medio de la ergonomía postural, que seguro que es algo que conocéis todos, que es el mantener unas posiciones lo más ergonómicas y funcionales posible mientras yo realizo una acción, o cuando estoy estático en una posición durante mucho tiempo, intentar que esa posición sea lo más adecuada posible para no tener sobrecargas o problemas en otras zonas y así lesionarme, ¿vale? Que es una de las cosas más habituales. Y la otra es eso, cuando realizamos actividades de la vida diaria, intentar esos consejos que nos han dado siempre, que seguro que lo sabemos, intentar realizarlos porque nos van a ayudar a no lesionar partes del cuerpo que podrían estar bien, pero que por realizar unas actividades de una manera incorrecta acaban lesionándonos zonas del cuerpo que no queríamos, ¿vale? Entonces es muy importante la ergonomía postural y la alineación postural. Y asociado a esto, es muy importante dentro del ejercicio terapéutico también los ejercicios de estiramiento, ¿vale? Los estiramientos nos ayudan a alargar musculatura que se ha quedado acortada, y cuando un músculo se queda acortado, el problema que tenemos es que nos produce malas alineaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo estoy durante muchas horas delante del ordenador sentada tecleando, no sé si veis mis hombros, ¿vale? Si yo estoy ahí con el ordenador tecleando durante mucho rato, si yo genero esta posición, mi músculo pectoral se va a acortar. Si yo tengo el pectoral acortado y no lo estiro en ningún momento para abrir esta posición, al final voy a acabar con una cifosis en la espalda, con la espalda totalmente curvada y con chepa, ¿no? Que diríamos. Entonces, es muy importante realizar también estiramientos de musculatura que podemos acortar a lo largo del día para evitar malas posiciones, ¿no? Y nos van a ayudar mucho los estiramientos también para mejorar nuestra estática postural. Y por último, puedo evitar también lesiones, muchas de ellas las fracturas, evitando caídas, porque muchas de las fracturas se dan también cuando nos caemos. ¿Y cómo podemos evitar esas caídas? Pues las caídas sobre todo se evitan trabajando por medio de ejercicios de equilibrio y de coordinación, ¿no? Los ejercicios de equilibrio nos ayudan a mejorar ese impasse que puede pasar y a que nuestro cuerpo reaccione ante un pequeño obstáculo o ante una pequeña mala reacción y conseguir que sea capaz de afrontar ese estímulo nuevo y no perdamos nuestra posición y caigamos al suelo. Entonces, hay miles de ejercicios de equilibrio que se pueden trabajar en casa y sin necesidad de materiales, como puede ser pues, en superficies planas como el suelo y simplemente quedarse a la pata coja, es un ejercicio de equilibrio buenísimo, o ejercicios pues, ya con otros materiales que se pueden hacer en grupo, con elementos inestables, pues, como pueden ser balones, pelotas hinchables, cosas así, ¿no? Medios balones que se llaman bosus, pues se puede hacer mucho tipo de trabajo. Entonces, un ejercicio es algo que incluimos dentro del ejercicio terapéutico y que nos va a ayudar a prevenir muchos problemas que podemos tener de cara a padecer Gaucher y los síntomas más habituales, ¿no? Entonces, haciendo así un recordatorio de lo que hemos hablado al principio, si recordáis, pues hemos hablado de que tanto el dolor, esa pérdida de densidad mineral ósea, esas fracturas, ese equilibrio, lo podemos trabajar todo con ejercicio físico o ejercicio terapéutico, que podemos hacer. Lo bueno del ejercicio terapéutico es que no requerimos de un fisioterapeuta todos los días, de acudir a una consulta o de que estar con el fisioterapeuta todos los días, nos hace ser mucho más autónomos y mucho más independientes, y lo podemos hacer en cualquier sitio prácticamente, al aire libre, lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en unas instalaciones. Entonces, es una herramienta muy, muy útil que nos ayuda a mejorar en un montón de síntomas que podemos tener, y que realmente creo que no se hace el uso que se debería de hacer porque tiene que ser nuestro aliado y tendría que ser parte de nuestra vida en el día a día de todas las personas, no solo de personas que sufren Gaucher, sino de cualquier persona, por todos los beneficios que genera frente a las contras, ¿no? Que pueda llegar a tener. Entonces, bueno, animaros a realizar ejercicio terapéutico, si puede ser pautado por un fisioterapeuta o por un licenciado en actividad física y deporte, pues perfecto también, que sepa del tema, sobre todo si es alguien que conoce un poco la enfermedad, pues mucho mejor. Y como veis, se nos quedan un poco colgados lo que serían los otros problemas asociados, lo que es la fatiga, el agotamiento y la calidad de vida.
Evidentemente, si conseguimos mejorar en esos trastornos esqueléticos y neurológicos, vamos a mejorar la calidad de vida. Si nos quitamos dolor o nos evitamos fracturas, nuestra calidad de vida va a mejorar, seguro. Que si no tenemos dolor estaremos mucho mejor. Pero quedan otros, como es esa fatiga crónica que os comentaba, que es muy común en pacientes Gaucher, que en otras patologías, tipo personas con anemias muy cronificadas, también se da. Le falta todavía mucho estudio para saber cuáles serían los mejores tratamientos también para trabajarla, ¿no? Sí que se ha visto que el ejercicio terapéutico mejora tanto esa falta de energía, ese agotamiento, esa fatiga, lo llegan a mejorar, pero quizá falta un poco más de investigación, ¿no? La mayoría de investigación del ejercicio se basa más en la fuerza, en la resistencia, en cuanto mejora esas partes y se deja un poco de lado esos otros problemas que al final afectan muchísimo en la calidad de vida, casi más que al final los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues falta todavía investigación, pero evidentemente seguro que habéis oído que os ha pasado, ¿no? Cuando un día, cuanto menos haces, peor estás, y es que cuanto menos nos movemos, casi seguro que más nos agotamos y entramos en un bucle que hace que perdamos la actividad y que cada vez nos encontremos peor. Entonces, la realización de ejercicio terapéutico siempre con una medida adecuada nos va a ayudar a estar mucho más activos, a tener esos beneficios también que hablamos a nivel psicológico que aporta el ejercicio, esa parte de liberación de endorfinas, de estimulación, de poder conseguir retos con el ejercicio y ver que los consigues, eso hace que suba muchísimo la autoestima. Entonces, bueno, pues todos estos problemas asociados de ansiedad, de depresión también los consiguen mejorar. Pero como os digo, falta todavía mucha investigación para ver exactamente la repercusión que podría tener o qué tipo de ejercicio sería mejor, si el de fuerza, el de cardio, para mejorar estas características, ¿vale? Entonces, por estos déficits que tenemos, yo os quería ya, por cerrar un poco así la ponencia o la charla que os estoy ofreciendo, os quería un poco explicar cuáles son las investigaciones que estamos intentando trabajar y hacia dónde va, por ejemplo, mi investigación en el colectivo con Gaucher, ¿no? en vosotros, ¿no? En estos pacientes. Y entonces, como no hay mucha evidencia de qué es lo que ocurre con la fatiga, con el agotamiento, con la ansiedad, con la depresión, con la calidad de vida, pues estamos intentando realizar una investigación donde queremos saber cuánto os llega a afectar en el día a día, cómo influye y cómo se relacionan pues, todas esas patologías o ese dolor óseo o la fatiga con la calidad de vida, ver cómo podemos mejorar esos síntomas para poder tener un abordaje terapéutico dentro de la fisioterapia, dentro de todas las técnicas que tenemos para conseguir mejorar o incluso prevenir que aparezca esa fatiga o esas molestias, ¿no? que pueden aparecer. Entonces, bueno, os invito desde aquí a conocer un poco esta investigación que vamos a lanzar en los próximos días, que vamos a empezar a hacer ya, en la que pues, queremos saber y tener primero datos de cómo afecta a pacientes Gaucher todos estos síntomas, y a raíz de ahí después ya empezar con pues, investigaciones más relacionadas dependiendo cuál haya sido pues, el más comentado o el que veamos que tiene mayor relevancia clínica, ¿vale? En la investigación simplemente lo que tenéis que hacer si queréis participar es enviar un correo a ese email que pongo ahí, a mplopez, poniendo cuestionario Gaucher simplemente, y desde ahí os enviaríamos por medio de ese email una hoja de información al paciente donde está explicado toda la investigación que se hace y cómo se va a utilizar todos los datos para que seáis conscientes de cómo va. Se enviará también un consentimiento informado para que entendáis todo y para que lo firméis, ¿no? Como que estéis de acuerdo en participar. Todo esto ha pasado por un comité de ética de aquí de Aragón, de la Universidad de Aragón, para respaldarnos y para que tengáis total confianza en que todo lo que se está haciendo, pues evidentemente entra dentro de toda la legalidad, que vuestros datos no van a ir, no los va a conocer nadie, que es totalmente anónimo, ¿vale? Pues para que se vea que todo el protocolo utilizado pues es normal y es lo que se hace en investigación habitualmente, ¿vale? Y lo que se hace es rellenar 6 cuestionarios, que podéis rellenar en vuestra casa, que están en formato Word, se rellenan tecleando,
no costarán más de 15-20 minutos y eso pues nos lo volveréis a enviar o subirlo a una plataforma y desde ahí pues nosotros podemos sacar toda la información para poder seguir investigando y seguir haciendo un poco o intentar mejorar vuestra vida, ¿no? Que es de lo que al fin se trata, para lo que está la investigación y para crecer y para mejorar, ¿no? Así que nada, yo es lo que digo siempre, que sin investigación no hay progreso. Creo que es una de las mayores o de las principales vías que tenemos para progresar el ser humano y para mejorar nuestro día a día. Y evidentemente pues con esta investigación y apoyado por todos, y si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues mejoraremos y estoy segura que avanzaremos en esos tratamientos o en esas mejoras para pacientes con enfermedades, en este caso pues con enfermedad de Gaucher, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado, que no haya sido muy largo y haya podido ser ameno. Y bueno, simplemente pues por mi parte decir que espero preguntas, dudas y estaré aquí para resolverlas en cualquier momento. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. Ha estado muy interesante y además no te preocupes que pasaremos por correo electrónico y por nuestro WhatsApp interno tu propuesta del cuestionario para que haga llegar a más personas. Y bueno, voy a hacerte una ronda de preguntas que ya nos están mandando y voy a empezar con ellas. ¿Qué ejercicios potenciarían la musculatura de la zona lumbar y la columna? Vale, pues para potenciar esa musculatura de la parte posterior, de toda la parte que coge la columna, en la zona más baja tenemos la musculatura, sobre todo es muy importante la musculatura profunda de la espalda, que son músculos muy pequeñitos y que van enganchados de vértebra a vértebra, que se llaman los erectores de la columna. Y además tenemos cuadrado lumbar y luego desde ahí también sale el dorsal ancho, ¿vale? Entonces son músculos que son importantes sobre todo en la zona lumbar, ¿vale? En la zona dorsal, en la parte un poquito más alta, sería más importante otro tipo de músculos que son pues, romboides o musculatura aproximadora de escápula. Entonces, como ejercicios, hay miles de ejercicios que podemos hacer para trabajar esa parte, pero, por ejemplo, si la duda viene un poco enfocada a que tenemos dolor en esa zona lumbar, por ejemplo, en la parte baja de la espalda, todo lo que tiene que ver con la activación del core, de la musculatura profunda lumbar y del trabajo abdominal es muy beneficioso para mejorar. Por ejemplo, las disciplinas de Pilates, que hablábamos antes, Pilates se basa mucho en intentar trabajar ese core por medio de la respiración y fortalecer cores, los músculos principales de suelo pélvico, abdomen y de la zona lumbar, que crean como una faja que sujeta. Imaginaros la faja que nos ponemos cuando nos duelen las lumbares, artificial, ¿no? Con el velcro, pues nosotros tenemos una faja natural, que son esos músculos que la tienen. Entonces, si la tenemos fuerte esa musculatura, evitamos muchos dolores lumbares. Entonces, si viene por la pregunta por fortalecer para quitarnos dolor, el fortalecimiento de ese core es imprescindible. Y una de las metodologías o de las disciplinas con las que más se puede hacer es con Pilates. Y los principales ejercicios son pues, las planchas en prono, las planchas laterales, son con las que más se suele llegar a fortalecer ese core. Y todo lo que son ejercicios pues, en boca abajo, activando abdomen en prono, ¿no? Tumbado, por ejemplo, en suelo, como sería el Superman, que es estirar un brazo y una pierna contraria o cosas así, nos ayudan a mejorar mucho la zona de la espalda. Y a nivel de máquinas de gimnasio, pues todo lo que sea trabajo de dorsal, que como he dicho antes, o de la musculatura posterior de la espalda, pues nos va a ir bien. Todo lo que sería musculatura de abrir el pecho, ejercicios en los que tenga que hacer la fuerza al empujar hacia atrás, nos ayudarían mucho a mejorar esa fuerza de la musculatura. Muy bien. Después de una crisis ósea, ¿qué se recomienda hacer? Porque cuando tienes crisis ósea, te mandan reposo. Pero después de que ha pasado el dolor, ¿qué se tendría que hacer? Pues habría que seguir con la rutina habitual o intentar seguir con esa rutina habitual que tenemos, en la que recomiendo que haya ejercicio para mejorar ese balance que os comentaba de crecimiento con destrucción del hueso, ¿no? Entonces, evidentemente cuando hay una crisis se recomienda parar.
estar en reposo, intentar que disminuya, pues también con la medicación correspondiente para que baje ese dolor, el nivel de dolor, pero una vez que el nivel de dolor ha disminuido hay que intentar volver otra vez a la actividad poco a poco para conseguir que esos osteoblastos remodelen, regeneren otra vez todo el hueso que se puede perder y que los osteoclastos, que son los que lo destruyen, disminuyan, ¿no? Entonces, lo recomendable es volver a estar activo y volver a seguir a la rutina que se llevaba antes. Muy bien. La gimnasia acrobática en adultos, digamos, en niños y adolescentes con enfermos de Gaucher, ¿es aconsejable? A ver, la gimnasia acrobática, evidentemente la gimnasia acrobática se trabaja muchísimo la fuerza y sobre todo la fuerza estabilizadora, de los músculos estabilizadores, que son muy importantes esa parte de core. Entonces, el trabajo de fuerza es recomendable para los pacientes de Gaucher, sí o sí, ¿vale? El único problema que puede tener la gimnasia acrobática es que muchas veces, para llegar a conseguir cierto movimiento, los rangos articulares, quizá, por así decirlo, ¿no? Que se tienen que conseguir en ciertas articulaciones son un poco excesivos, no son los habituales. Entonces, pero si se tiene cuidado, no habría ningún problema que niños con Gaucher realicen gimnasia acrobática, ni adultos, no habría ningún problema porque ya te digo que están sobre todo haciendo ejercicio de fuerza y el ejercicio de fuerza es beneficioso siempre. Con prótesis de cadera, de rodilla o con hernias discales, ¿se recomienda actividades de impacto? Vale. El problema es que la prótesis, cuando tenemos una prótesis, hablo primero de prótesis, luego de hernias, ¿vale? Porque es distinto la actuación ante ellas. Las prótesis lo que hacen es suplementar al hueso que no tenemos, ¿vale? Una prótesis es, como tenemos una parte de hueso que pues, se ha necrosado o se ha destruido o que está en malas condiciones, nos ponen un elemento externo que es, en este caso, metálico, que es una prótesis, y ese elemento sustituye a lo que debería de ser el hueso. Claro, el problema es que esa prótesis va encajada dentro de nuestro hueso. Para que sea estable, tiene que estar metida dentro del hueso. Entonces, claro, todo lo que son las vibraciones o los golpeos puede llegar un poco a no ser lo mejor para la prótesis en sí, para lo que es la prótesis y para que aguante esa prótesis, ¿vale? Entonces, claro, todo lo que es el ejercicio de impacto, si por ejemplo llevas una prótesis en algo del miembro inferior, en cadera o rodilla, quizá el impacto no es lo mejor. Entonces ahí sí que igual sería más recomendable esa parte de realizar pues, ejercicios aeróbicos de resistencia como igual la natación o la bicicleta, que igual no le van a generar esos movimientos a la prótesis, la van a cuidar y van a hacer que esa prótesis dure más, porque también es uno de los objetivos que las prótesis duren y no tener que estar operando una prótesis cada pocos años. Y claro, una vez que ya tenemos la prótesis, pues sí que hay que adaptar los movimientos e incluso los rangos de movimiento. No podemos a veces levantar mucho la rodilla hasta X grados porque la prótesis podría tener un problema, por ejemplo, si es de cadera, ¿no? Entonces, cuando hay una prótesis ya sí que hay que ser muy pautado y quizás sí que se ven un poco restringidos estos movimientos. Claro, mi idea es, como fisioterapeuta, prevenir que la gente no llegue a ponerse una prótesis, ¿no? Y que no tenga que ponérsela, pero evidentemente si hay que ponérsela o si ya la tenemos, pues sí que hay que adaptar el ejercicio más adecuadamente. Y para una hernia, que era lo otro que incluía la pregunta, la otra patología que incluía, el problema de la hernia es que durante unos primeros meses, normalmente los 3-6 primeros meses, la hernia se consideraría una fase aguda, puede estar como en una fase aguda que nos puede producir dolor y que quizá no es el mejor momento para realizar movimientos, por ejemplo, de impacto en los que repercuta ese impacto hacia la zona de la columna, ¿vale? Sobre todo si son hernias bajas en la zona lumbar, porque se llevan más repercusión que las altas. Pero una vez que ha pasado ese tiempo, realmente desde la hernia tiene un proceso de recuperación, se recupera y no hay por qué no realizar esos ejercicios, no hay problemas. O sea, todas las personas a partir de... Creo que hay un estudio de hernias que cogían a población sana y de esa población sana analizaban, sin tener patología, les hacían resonancias y veían cuántos tenían hernias, ¿no? Pues a partir de los 40 años, el 92% creo que era de la población tiene hernias.
Lo que pasa es que son asintomáticas, no tienen por qué generar dolor. Llega un día que haces un movimiento más brusco o te empieza a doler la espalda, te hacen la resonancia y ven que tienes la hernia. Igual esa hernia la tenías de 10 años antes, pero no te había llegado a dar dolor nunca, ¿vale? Yo creo que las hernias las tenemos como un poco estigmatizadas, ¿vale? Pobrecillas, son como algo horrible que nos pasa, pero es que nos pasa a toda la población y más con el día a día que tenemos una vida sedentaria, la mayoría de nosotros, y todo el peso cae en la columna cuando estamos sentados. Entonces, la mayoría de la población tiene hernias. La cuestión es intentar evitar esas fases agudas de las hernias, que son las que nos producen dolor, pero una vez que ha pasado eso, la realización de ejercicio es prácticamente la mejor herramienta que tenemos para hacer que no nos vuelvan a doler. Sobre todo esas alineaciones corporales que decía, el mantener buenas alineaciones hacen que no nos aparezcan esos dolores por hernias, ¿no? Discales. Entonces aquí me iría más a ese trabajo quizá de una vez pasado el momento agudo, igual que pasaba antes, ¿no? Con la crisis ósea hay que realizar ejercicio y es incluso beneficioso realizarlo, ¿no? Y no dejar de hacerlo. Y ya una última pregunta, no queríamos tampoco entretenerla mucho. Después de una crisis ósea, la electroterapia, la magnetoterapia, ¿usted le considera recomendable y qué diferencia hay o cuál es mejor una que otra para el dolor, para tratar el dolor o la inflamación detrás de una crisis ósea? Los tratamientos de electroterapia son muy distintos. La electroterapia, como sí que conocemos de corrientes, o seguramente por la que está preguntando, porque son esas corrientes, por ejemplo, TENS, que ayudan a quitar el dolor, que son muy habituales verlas en consulta. Ese tipo de corrientes son beneficiosos para eliminar el dolor, para quitar el dolor. Entonces, tras una crisis ósea o incluso durante la crisis ósea, se podrían poner esas corrientes TENS para mejorar y aliviar a ese paciente, ¿vale? Dentro de TENS además hay distintas tipologías de TENS, unos son más endorfínicos, otros son más analgésicos, entonces bueno, habría que ver cuál, pero nos servirían para quitarnos el dolor. La magnetoterapia tiene como función esa regeneración ósea, ¿vale? Ayuda a estimular esa regeneración, por lo tanto, durante la crisis de dolor no nos va a hacer efecto porque no suele quitar el dolor, no es una de sus especialidades, por decirlo, ¿no? Ni de sus cometidos, sino que una vez después de la crisis ósea, quizás esa magnetoterapia sí que nos ayude a aumentar esa estimulación de nuevo hueso, ¿vale? Entonces, el TENS yo lo recomendaría más durante la crisis, la magneto después, pero porque las funciones, aunque sea todo electroterapia, ¿no? Que lo consideramos todo dentro de ese agente externo, pero es distinta la acción que tiene cada una de ellas, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Pilar, por tu tiempo y por tu colaboración con nosotros. Y nada, a vosotros. Reiterarte las gracias y esperamos vernos bien pronto. Y nada, no te preocupes que nosotros desde la asociación mandaremos a todos los socios y tu correo electrónico para quien esté interesado te lo mande. Sí, yo encantada de recibirlos y pues de intentar seguir investigando, ¿no? Que para eso estamos y para intentar mejorar y ayudar a mejorar la calidad de vida de todo el que podamos y ese es nuestro cometido aquí, o sea que muchas gracias a vosotros por contar conmigo nuevamente, a la asociación y nada, que encantada y que cuando necesitéis, pues bueno, podéis volver a llamarme. Y a todos los demás, pues nada, ya me despido, daros las gracias a todos por participar, y al laboratorio por cubrirnos y poder hacer estas sesiones. Y nada, hasta la próxima, ya nos veremos en la siguiente sesión de Compartiendo Salud. Un saludo y cuidaros mucho. Adiós a todos.